De echar cuentas para intentar llegar a una séptima plaza que nos pudiese dar acceso a Europa, hemos pasado a rezar para que a los equipos de abajo no les salgan las cosas al igual que a nosotros. Hoy, por desgracia, tenemos que hablar de por qué el Celta de Vigo cada vez más se está convirtiendo en un candidato a pelear por el descenso esta temporada. ¡Asesino, grande Leo! Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. ¡Marcó el Príncipe de las Es realmente dramático como hace cosa de 2 meses menos 4 días en aquel partido frente al Español estábamos hablando de un Celta de Vigo que ponía el ojo en Europa, que tenía ciertas aspiraciones por pelear por algo más que no fuese la permanencia con esa dinámica que teníamos, esos jugadores enchufados y bueno, pues viendo que también podíamos competir a prácticamente todos los equipos de la liga y ahora nos encontramos en una situación en la que quizás muchos no nos podríamos llegar a imaginar, como digo, hace escasos 2 meses y en la que ahora pues estamos prácticamente metidos de lleno, como es esa pelea por la permanencia en Primera División. Grabo esto escasos momentos después de perder en casa, de que el Celta coseche una nueva derrota, en este caso frente al Valencia Club de Fútbol, un partido en el que quizás por lo menos un punto sí que pudo merecer el Celta, pero teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta el recibimiento, teniendo en cuenta que no había billetes en cuanto a entradas para entrar a la banca Balaídos, pues el Celta, como es lógico, debería haber salido por los 3 puntos. No me quiero focalizar exclusivamente en este partido que, como digo, hemos perdido por 1-2 en casa, porque creo que el diagnóstico se le debe dar mirando un poquito más para atrás, además de, por supuesto, en este partido. Y como digo, la situación es dramática. Un Valencia que llegaba con ciertas bajas, es cierto que al Celta también le faltaban, sobre todo en la parcela defensiva, 2 jugadores clave, como eran Josef Aidú y Javi Galán, que después del partido del Getafe, que tendremos tiempo para hablar más adelante, pues nos quedamos sin ellos. Y realmente las variaciones no sé si han surtido todo el efecto que deberían. Yo creo que el primer gol, que es ese primer mazazo, llega por errores individuales en primer lugar y el más grosero de Franco Cervi, y después en la marca que pierde Renato Tapia, que es cierto que no es central y que, bueno, al igual que Cervi hoy se ha visto en una posición que no es la suya natural, pero le pierde la marca a Justin Kluivert y a partir de ahí pues al Celta le cuesta mucho recomponerse. Consigues marcar un gol de cabeza a través de Seferovic en un córner y ya rozando los últimos minutos del partido pues te meten un gol también de cabeza con falta de contundencia en el área, todo hay que decirlo. Es cierto que a mí me ha parecido un partido bastante correcto de Unai y de Iván Villar, pero en este caso sí que creo que hay que exigirle responsabilidades en este gol. Pero bueno, vamos a volver al principio y vamos a hacer un poco una evaluación de qué le ha pasado al Celta desde aquel 18 de marzo en Cornellà al Prat. Y es que, como digo, al comienzo de este partido nos encontramos con un gol en contra en el minuto 8 y esto puede parecer algo circunstancial, pero no lo es, porque simplemente mirando hacia atrás, echando la vista atrás, nos plantamos en el campo del Villarreal y nos marca un gol en el minuto 2, Nicolas Jackson. Vamos al campo del Getafe y nos marca un gol en el minuto 3 con un penalti provocado antes de cumplirse el primer minuto, y eso ya nos lleva al 1-0 en contra. Y hoy pues 3/4 de lo mismo. Es cierto que hemos ganado 5 minutillos más de margen con 0-0, pero es un problema que al Celta, tanto en lo futbolístico como en lo anímico, yo creo que le cuesta recomponerse de él. Además estamos hablando en este caso de equipos que no están como nosotros. Es cierto que ahora quizás nos entre en unas necesidades diferentes, pero podríamos decir que hasta hace unas jornadas el Celta se encontraba en tierra de nadie, sino que pues eso, el Villarreal, si no consigue ganar ese partido con el Celta, se descuelga de esos puestos europeos, incluso mirando a la Champions League. Y bueno, el Getafe, ¿qué vamos a decir del Getafe y la salvación? Y de amarrar el 1-0, que es a donde quiero llegar. Una ventaja que equipos como el Villarreal, el Getafe y en este caso, en el día de hoy, el Valencia, pues tienen una extrema necesidad de ganar puntos, cuanto más este último fuera de casa. Y bueno, pues encontrarse con una ventaja por delante, quizás a un Celta que le cuesta una barbaridad jugar cuando no hay espacios, cuando el rival no propone tanto, pues hombre, yo creo que es una piedra más que echarte contra tu propio tejado, de las difíciles de limpiar al día siguiente. Hay otro síntoma clarísimo de este bajón que tiene el Celta a día de hoy, que le ha hecho pasar
de ser un equipo con números Champions, vamos a decir, a ser un equipo con prácticamente números de colista. Es cierto que no va a llegar ni a Champions en su momento, ni va a quedar último porque ya es matemáticamente imposible, pero lo que está claro es que hay un cambio de dinámica pues muy grosero, vamos a decir, y yo creo que podemos focalizar, como es lógico, este cambio de dinámica en dos nombres propios, en Yago Aspas y en Gabri Veiga, que precisamente suman el grueso, vamos a decir, de los goles de este equipo. Alrededor del 60% de los tantos de todo el Celta de Vigo los han marcado entre Gabri y Aspas. Y pues precisamente desde ese partido del 18 de marzo frente al Real Club Deportivo Español, ninguno de los dos ha conseguido volver a ver puerta. La cosa podría haberse agravado más si en estas últimas jornadas ni Seferovic, ni Larsen, ni Paciencia, ni incluso otros menos habituales como puede ser Josef Aidú, no hubieran visto pues éxito de cara a puerta en cuanto a goles. Pero yo creo que el bajón generalizado, justificado y seguramente natural de un jugador de 36 años que prácticamente lo ha jugado todo y de un chaval de 20 que se ha visto en la élite de la noche a la mañana, pues bueno, lo están acusando de más el equipo. Eso podríamos hablar de una planificación de lo que es el equipo, sobre todo en el mercado de verano. Sería injusto seguramente hacerlo porque con un entrenador nuevo es difícil heredar un equipo, en este caso preparado para y por el Chacho Coudet, y que sea Carlos Carballal el que se tenga que, como digo, que hacer cargo. Pero bueno, de eso hablaremos en verano, cuáles pueden ser las soluciones a las faltas o las fallas que tiene el Celta de Vigo, sobre todo en estas últimas jornadas. Hay otra cosa preocupante en el Celta, que quizás estando un poquito más holgados en la clasificación, habiendo sumado algunos puntos extra, pues con una tranquilidad mayor, seguro que Carlos Carballal podría hacer, digamos, más probaturas con el 11 inicial de su equipo. Y es que en siguiente lugar quiero hablar de lo que es la cantera, jugadores que yo creo que están más que preparados para tener por lo menos algunos minutos, que están completando una gran temporada en la primera ref, incluso peleando por esos puestos de playoff de ascenso a la segunda división, que no es poca cosa, y que realmente apenas están contando para Carlos Carballal. Recordemos que el técnico luso llegó al Celta con el San Benito, de que hizo debutar a 300 jugadores en Braga, pero realmente en el Celta pues esos números no se están llevando a la práctica. Y lo más triste es que quizás cuando más falta hace, bien sea por bajas o por falta de recursos en el banquillo, pues el señor Carlos Carballal no está echando mano de ellos. Y se me ocurren ahora dos nombres que quizás en este partido contra el Valencia sí que podrían haber tenido minutos. En primer lugar, Medrano, el canterano, vamos a decir, del Atlético de Madrid. Lo vimos en el Santiago Bernabéu con bastante buena nota frente a Vinicius Junior, lo que no era una labor de las más sencillas, y quizás hoy con la baja de Javi Galán, pues haberlo cambiado de banda, en este caso para la izquierda, pues igual le hubiese dado, sobre todo en la parcela defensiva, pues algún que otro rédito que Franco Cervi pues no tiene tan asimilado. Y el otro, por supuesto, hoy que hemos tenido un cambio un poco anómalo, como fue el de Yago Aspas en el minuto 55 por esos problemas físicos en la espalda de los que se está hablando en las últimas semanas, pues hombre, tienes al señor Miguel Rodríguez, que quizás pueda acompañar mejor a un punta de referencia como era Seferovic en el momento, y no le diste paso tampoco, ni siquiera a partir de ahí, ya no en el minuto 55, pero bueno, 15-20 minutillos tampoco le hubieran venido mal, y no ha podido entrar el León de Redondela. No sé si es un poco justicia divina, vamos a llamarle, pero el equipo que teníamos hoy enfrente, con jugadores como Diego López, como Guerra o como Marín, pues te han conseguido ganar el partido, y precisamente con un peso bastante importante de sus canteranos. El Valencia, que en estas últimas jornadas está tirando bastante de los chavales jóvenes y le están solucionando bastante problemas de los que tenía el equipo del Pipo Baraja, con una diferencia bastante notoria. Es cierto que quizás Carballal tenga que tener un poquito más de ojo con tal de no estropearle todos los planes que igual le gustaría de tirar de jugadores de la cantera, precisamente por no perjudicar a Claudio Giraldez en ese intento de aspiraciones por el playoff de ascenso. Pero es que el Valencia está sacando jugadores, en este caso del Valencia Mestalla, de su cantera, de segunda ref. Es cierto que están peleando por subir a la primera Real Federación, pero están una división por debajo de los del Celta B,
y bueno, parece que en este caso que cuentan mucho más. Y el propio Sergio Álvarez, ex portero, que además os voy a dejar por aquí cuando la visita que nos hizo cuando se pasó por el canal, hablaba de en estos momentos en los que quizás los más veteranos especulan, miran un poquito más el marcador, cuántos minutos quedan, la ventaja que lleva su equipo. Los canteranos son un poquito más inconscientes, ¿no? Juegan a dejarlo todo, a que sea el partido de sus vidas, y en ese aspecto no regalan nada. Yo creo que meter baza por parte de la cantera, como digo, en el primer equipo del Celta, pues también podría ser positivo, ya no solo porque empiezas a contar con jugadores que sabes que tendrás para el año que viene y le restas minutos a algún cedido, a algún jugador que tiene cara de que se va a ir para la próxima temporada, sino porque, hombre, yo creo que en caso de perder en tu casa, por lo menos perder con jugadores de la casa. Por ir concluyendo, es cierto que estoy grabando esto un poquito de corrido, todavía sin saber qué va a pasar pues con el resto de rivales que van a jugar hoy, que tenemos que echarle un poquito más el ojo, como puede ser el Real Valladolid o el Barça, del que hablaremos más tarde en el calendario. Pero lo que sí que es cierto es que el Celta, pues quizás teniendo en cuenta que está sacando recurrentemente el mismo 11 o prácticamente el mismo 11, pues tiene que cargar con una nueva conclusión o un nuevo desenlace, que son los jugadores apercibidos. En este caso vamos a recuperar para el próximo partido a Joseph Aidú, pero perdemos a Renato Tapia por ciclo de amarillas. Hace poco perdimos a Gabri Veiga, estamos a una de perder a jugadores como Beltrán, como Larsen, como el propio Yago Aspas o Carles Pérez, jugadores que en definitiva pues tendríamos que tenerlos a todos enchufados para este último tramo de la temporada, que va a ser el decisivo. Y ya para acabar este vídeo tenemos que hablar de lo que nos viene por delante, de este final de liga que bueno, se presuponía más o menos tranquilo, pero que quizás se nos haga un poquito bola, como digo, de aquí a principios de junio. Tenemos que ver los 4 partidos que quedan, los 4 rivales que le restan al Celta. En primer lugar, tenemos que ir el próximo fin de semana a visitar San Mamés. Es cierto que el Athletic viene de recibir un 5-1 del Villarreal, pero hombre, San Mamés no creo que sea el campo más fácil, y más cuando se están jugando también esas plazas europeas los Leones. En siguiente lugar tenemos al Girona, un Girona que también está intentando aspirar por cosas digamos más grandes que no simplemente la permanencia. Es cierto que sería el primero de estos 4 partidos que tendríamos en Balaídos. Tenemos que ver cómo es la reacción de la afición. Yo creo, igual inocentemente y sin conocer del todo el estado de la grada, pero creo que abrir marcador sería un plus para el equipo. No sé si se llegaría a llenar el campo, pero bueno, estamos viendo como sobre todo en la grada de Río Bajo, la grada que enfoca la cámara de televisión, el tiro de cámara, pues vemos bastantes huecos vacíos. Pese a todo se venden todas las entradas, pero como no se pueden ceder los abonos, pues hay mucha gente que quizás se quiera acercar a ver el partido y se quede fuera porque no tiene una entrada. Quizás abrir esta nueva grada, como digo, podría ayudar al equipo. En siguiente lugar, habría que viajar al nuevo Mirandilla a jugar contra el Cádiz. Veremos cómo se encuentra el Cádiz de Sergio González por aquellas. Y la última jornada, esperemos que ya con el título de Liga tranquilo, sosegado y relajado, el Barcelona visita Balaídos. Recibimos al líder y presumible campeón de la competición, seguramente, como digo, sin jugarse prácticamente nada. Y bueno, pues quizás por ahí también delante de la gente, delante de la afición local del Celta, pues puedan rascar la victoria. Yo, como digo, a día de hoy el Celta con 39 puntos debería aspirar a lograr como mínimo 42. Yo creo que 40 igual se pueden quedar cortos. Es cierto que hay muchos equipos en la pelea por abajo y que hay alguno pues quizás calamitoso. Yo creo que equipos como el Getafe, como el Valladolid, como el Almería, como el Real Club Deportivo Español, pues se les está quedando un poquito más la cara de segunda división que al propio Celta con 39 puntos, como digo. Pero bueno, teniendo en cuenta la dinámica, a mí ahora si me preguntas si el Celta al 70-80% va a ganar un partido al Athletic Club, al Girona, al Cádiz o al Fútbol Club Barcelona, pues yo sinceramente no me mojaría demasiado, no apostaría mucho dinero de mi bolsillo. Y realmente es, como digo, es dramático, porque viendo en la situación que estábamos, que ahora estemos echando cuentas para abajo para tener un final de temporada tranquilo,
pues bueno, era algo que no muchos se esperaban en clave celta. Y nada más, disculpadme la chapa los que hayáis llegado hasta aquí. Bueno, un poco las sensaciones que yo creo que muchos celtistas tienen después de este partido contra el Valencia. Yo creo que era un partido para dar un golpe sobre la mesa delante de su gente. El Celta debería haber peleado un poquito más por la victoria y sobre todo tener un poquito más de contundencia atrás, que yo creo que entre el portero y si no es el lateral es el central, si no es el otro, el de la moto. Bueno, en fin, el fútbol y sobre todo el Celta, que no es nada nuevo lo que estamos viendo, por desgracia. Así que eso, esperemos que tengamos un final de temporada medianamente tranquilo, que nos salvemos y que estemos hablando de que el Celta disfrutará su centenario en Primera División el año que viene. Y nada más, si os ha gustado, dejad un like, suscribiros, sobre todo comentad, me interesa mucho cuando comentáis, yo os leo a todos por aquí abajo, os doy corazoncitos y esas cosas. ¿Qué opináis sobre el Celta? ¿Qué ha pasado desde aquel parón de selecciones? ¿Por qué el Celta no está sabiendo carburar? ¿Y cuál creéis que puede ser la solución? Yo creo que solución o soluciones, porque está claro que el diagnóstico de este Celta necesita más de una cura. Nada más, nos vemos por aquí en próximas ocasiones, esperemos que sea para hablar de cosas más positivas. ¡Chao!